Bienvenido a la plática número 18. En esta ocasión tuve el honor de platicar con el buen Juan, a quien agradezco infinitamente su disposición para llevar a cabo esta plática. Algunos de los temas que mencionamos fue el por qué decidió especializarse en medicina del deporte, cómo aprender a llevar a tus pacientes, metas realistas y muchas otras cosas más. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. No sin antes recordarte que si estás interesado en adquirir mi servicio de asesorías, puedes contactarme por Instagram o correo electrónico. Ambos los dejo en la descripción del video de YouTube. Sin más, damas y caballeros, platicando con Juan Jerezano. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Pues nada, ya desde hace algunas semanitas he estado grabando platicando de manera consecutiva y justamente este es el último que voy a grabar en este maratón que me aventé. Ya después seguiré grabando más capítulos, pero pues nada, para cerrar con broche de oro, un invitadazo de lujo que me da muchísimo honor tenerlo aquí en el canal, el buen doctor Juan Manuel Jerezano. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación aquí a la charla. Perfecto, no, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues nada, mi buen Juan, digo, ya te platicaba un poquito ahí por DM respecto a cómo vamos a llevar la plática y lo demás. Realmente a mí me gusta mucho platicar con personas del medio porque al final de cuentas es muy interesante. Digo, al final compartir, divulgar cosas respecto a lo que estamos metidos en este mundo del fitness es de suma importancia y es muy interesante, pero me gusta más un poquito ver a la persona que está detrás de lo que llegamos a ver un poquito en Instagram. Entonces, pues nada, esa es la intención número uno de esta plática. Digo, para dar un poquito de trasfondo, muy probablemente si está en el canal, claro que van a conocer al buen doctor Juan, pero pues quien no, sepa que Juan igual es doctor, es médico especialista en actividad física y deporte, también tiene un CNC, por sus siglas en inglés, un Certificated Nutritional Coach, por medio de la NASP, igual por sus siglas en inglés, la National Academy of Sport Medicine. Ahí disculpen por el inglés, pero bueno, nada. Más allá un poquito de la biografía de Instagram, mi buen Doc, platícame un poco, pues nada, de tus inicios, en qué momento empieza a surgir esta parte tuya, tanto de la parte de la medicina, pero enfocada al deporte. ¿Fue algo que descubriste a la hora de entrar ya a la carrera de medicina? ¿Fue algo que traías previo a entrar a la carrera de medicina? Platícame un poquito de ese inicio. No, fíjate que yo creo que los que estudian medicina y no siguen como esta parte de, ahorita pues ya la influencia de redes sociales te dice, mira, sí hay médicos del deporte, ¿no? Existe esa Sí. especialidad. Yo no la conocía, no Ujú. sabía que existía. Pues yo me di cuenta de ella hasta que iba a ser el ENAR y decía, Ujú. medicina del deporte, ¿no? Así en las opciones de las especialidades, dije, cabrón, entonces, ¿por qué me decido? No sé qué quiero. Ok. Este, yo mi mundo como en el mundo del fitness, así como muchos otros, Ujú. seguí una ruptura amorosa, ¿no? Ok. Te metes, entonces yo estaba estudiando Ok. quinto de la carrera. Ujú. Entonces, no entré a medicina por decir, ay, quiero hacer medicina del deporte, jamás, ¿no? Ok. Hasta quinto de la carrera empecé a hacer ejercicio en forma en el mundo, la sala de pesas Ujú. y, bueno, internado, servicio. Y ahí en el servicio, cuando hice el NAR, me di cuenta. No, primero fue como, ¿pero qué hace un médico del deporte? ¿No? Ok. ¿Conozco algún médico del deporte? Creo que Ujú. no. Mi papá es médico y mi papá me dijo, no, no mames, yo ni conozco esa especialidad, no hagas esas pendejadas, ¿no? Ujú. Entonces, mi primer intento para hacer la especialidad lo hice para otorrino. Ok. Bendito Dios, no quedé, ¿no? Ok. No quedé y ya me esperé al otro año y dije, el próximo año dije, ni madres, yo Ujú. quiero esto, ¿no? Entonces, pues Ok. ya, me entré a medicina del deporte con y sin la bendición de mis papás. Y, Ok. y ya conforme fue platicando mi papá con otros colegas, le dijeron, no, sí, y fíjate que les va bien a algunos, bla, bla. Y ya me empezaron a apoyar, pero eso ya fue otra historia, ¿no? Ujú. Pero así fue, o sea, no sabía que existía. Yo ya estaba muy apasionado por la parte del fitness y fue como, existe esto, quiero intentar Ujú. esto. Y pues vaya, nada más que no es lo que tú esperas. Te- Tú esperas que te enseñen de la sala de pesas y claro que no. Medicina del deporte es un médico general con enfoque en actividad física y deportistas. O sea, Ok. nada que ver con lo que te pintan bueno, lo que yo pensé, no te Ujú. pintan.
yo pensé fue, voy a aprender a entrenar, voy a aprender de metodología del entrenamiento a fondo. Ujú, No, pues no es la especialidad. Evidentemente, si eres médico, porque ujú, tienes que especializarte en esa área, pues no está el rubro, ¿no? claro. Es más bien como la parte de, ok, vamos a enseñarte fisiología del ejercicio, Ujú, cómo el ejercicio afecta al organismo y ujú, cómo alguna enfermedad afecta a la fisiología del ejercicio y qué tienes que hacer tú para recuperar como la fisiología normal, ¿no? sí, sí. Lesiones deportivas, evidentemente ya todo lo del alto rendimiento, ¿no? O sea, sacarlos, rehabilitarlos, las cirugías, etcétera, ¿no? Ujú, Prolongar su vida deportiva, pero esa ya es otra historia, ¿no? Y la actividad física como medicamento para ok. pacientes con enfermedades crónicas, Ujú, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con hipertensión, obesidad, diabetes, ujú, enfermedades crónicas no transmisibles en general, ¿no? ujú, Especialmente lo que más estudia yo creo es cardiovascular. ok. Y dices, eso es un sinfín. O sea, de hecho, dentro de nosotros Ujú, hay quien se fue a cáncer, hay quien se fue a rehabilitación cardíaca, hay quien se fue a nutrición deportiva, hay quien se fue al alto rendimiento, hay quien se ujú, fue a solo ciclismo. Entonces dices, sí tenemos una gama muy alta de, de trabajo, pero no hemos sabido desarrollarla, ¿sabes? Yo creo que ese es como, así nació y bueno, te platico un poquito de la especialidad ya y todo, de en qué puede consistir, hacia dónde se pueden ir, sí, sí. pero creo que se conoce poco y me gustó darle enfoque. Sí, digo, creo que ahí, híjole, tocaste muchísimos puntos muy, muy interesantes. Justo esta parte igual, yo por ahí me aventé un clavadillo a tu Instagram para ver ahora sí que tus inicios de alguna otra forma. Me di cuenta que igual recientemente empezaste a publicar respecto a eso. Digo, no sé si a lo mejor tuviste publicaciones anteriores y las quitaste o así, pero tu primera publicación que vi fue del 2019. Digo, esto es algo muy, muy interesante porque me doy cuenta justamente que, vaya, buscas de alguna otra forma las ramas distintas de lo que conlleva tal cual medicina del deporte, perdón, porque quería comentarte esto igual. No sé si hayas visto, incluso igual ahí durante la parte de la especialidad y lo demás, esta parte como de muchas veces nombrar a medicina del deporte el pico del iceberg, o sea, como que verlo desde como él es médico del deporte, él de alguna otra forma puede ser bueno en todas las áreas y también como que puede llegarse un poquito a no enfocarse en toda la parte igual nutricional. Digo, ahorita te mencioné un poquito el certificado que tienes. Igual platícame un poco esa parte. ¿En qué momento dices, ok, sí, te está dando bases muy interesantes la parte de la especialidad, pero vas a buscar más allá? Si no me equivoco, igual tienes algunos cursos con el buen Jay que has tomado, creo que el de especialista en entrenamiento de glúteo y especialista en hipertrofia, ¿verdad? También. Sí, sí, es correcto. Pues como te digo, yo entré al Mandarina. Yo entré al gimnasio, bueno, a entrenar básicamente por una ruptura amorosa. Y Ok, cuando vi la especialidad, yo dije, me gusta porque quiero aprender a entrenar. Ya estando dentro, pues me gustó todo, pero ok, siempre me gustó la parte del entrenamiento de fuerza, la hipertrofia, pues o sea, yo hasta publicaba antes, ese Instagram lo eliminé, pero publicaba antes de un día, otro día en el paraíso. Y todos los días era otro día en el paraíso, otro día en el paraíso, otro día en el ok. paraíso, porque me encanta estar en el gimnasio, ¿no? Ujú, Entonces, me entreno 5 o 6 días a la semana, solo que me sienta muy agotado, pues no voy a entreno, procuro planificar. Bueno, el chiste es que como ese ha sido mi rubro, eso fue lo que me hizo meterme. Desde que entré a la especialidad empecé a buscar información de nutrición enfocada a la hipertrofia, entrenamiento enfocado a la hipertrofia y todo enfocado a la hipertrofia, 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 porque fue lo que me hizo entrar. Aunque no descuidé lo demás, ujú, la especialidad pues no te lleva a eso, o sea, no hay alguien que te enseñe hipertrofia, no hay una materia de hipertrofia, ¿no? ok, ujú, Entonces, tú te derivas a eso, a lo que te gusta, pero vas teniendo las bases de lo que aprendes en la medicina del deporte, ¿no? Entonces, aprendes fisiología del tejido muscular, fisiología de cómo responde el tejido óseo a los estímulos musculares, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, pues ya vas ligando y se te hace más simple poder unificar todo. ¿Llevamos nutrición deportiva? Sí, pero no nutrición para la hipertrofia. O sea, son sí, cosas que yo he ido como buscando, ¿no? ujú, Y cuando salí de la especialidad, pues ya que tenía un poquito más de ingreso y todo, ok, dije, me topé con Jay ujú, y pues uno
cuando ya tienes como cierto grado, dices, no quiero que me cuenten lo mismo de siempre, ¿no? Ujú, ok. Pues, Ujú, ese primer curso de Jay fue como, oye, tiene una calidad en su curso que ujú, es basada en evidencia, no es dicotómico, no te dice solo es esto, ¿no? Y con ese tipo de fundamentos dije, este tipo de cosas es la que yo quiero aprender. Y pues te ok. vas caminando más a esto, ¿no? Entonces, de hecho, conocí NASM por él, Ok. porque no es algo que se vea en medicina del deporte nada más, porque realmente no es medicina del deporte nada más. O sea, aunque diga eso, no te habla de lesiones deportivas, no te habla de retorno al deporte, no te habla de nada de eso, ¿no? Ok. Entonces, más como la parte de nutrición, entrenamiento y más bien actividad física para la salud, prescripción de ejercicio para paciente con obesidad, ¿no? Cositas así. Vienen ese tipo de cosas, o entrenador personal, pero ¿y dónde está la parte de medicina del deporte? Ok. Ok. Entonces, NASM, muy NASM, pero de medicina del deporte tiene poco, ¿no? Ok. Tiene Ujú, más como una rama enfocada a unos aspectos de entrenador personal, de coach y esas cosas, ¿no? ujú, Pero dije, vamos a ver, lo que sí es que es muy basado en evidencia, ¿no? Entonces, a donde te metas de NASM es muy basado en evidencia, es CPT basado en evidencia, CNC basado en evidencia, CSNC basado en evidencia. Y cuando ves tú los libros y las guías, dices, oye, son libros que pues generó gente que se formó alrededor tal vez de medicina del deporte. ujú, Entonces, yo creo que por ahí va la cosa de Nas, ¿no? Y ujú, así fue como fue surgiendo el quiero hacer, fue Jay, y de Jay descubrí otro, gracias a Jay, ujú, ¿no? Y así me fui, el más de la revista, ok. luego James Krieger, etcétera, Brad Schoenfeld, y vas viendo como que te guías, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la base de qué información vale la pena y todo eso, pues afortunadamente en la especialidad te dan las bases de, como de, oye, qué información vale la pena y qué no, ¿no? Sí, sí. Y pues, yo creo que lo que formó como mi criterio, ¿no? Sí, digo, creo que ahí, híjole, esa parte que comentas justamente en las cuestiones de poder fomentar de esta forma, digo, ya desde el área profesional, pues sí, un poquito más profesionalizada, pero el simple hecho de fomentar el pensamiento crítico, creo que nos da muchísimas bases justo y como lo mencionas. Digo, te comparto un tantito, a mí igual me pasó esta parte que pues te entra como que esta fiebre de querer investigar cosas, como, ok, ya conocí a este y este, como que igual yo creo que redes sociales potencia muchísimo eso, ¿no? O sea, el alcance, la facilidad que tenemos, el acceso a la información es realmente grandísimo. Y justo como lo mencionas, de repente ves cursos aquí, para allá, sobre todo en época de pandemia. No sé si llegaste a ver que todos de repente sacaban qué cursos, qué conferencias de más y todo eso, como que fue súper exponencial. Y pues me tocó como que llegar y decir, ok, quiero esto. Y de pronto venía alguien aquí, ok, quiero esto también. Y justamente te das cuenta como que de repente dices, ay, como que no sé si esta información realmente haya valido lo que pagué. Y creo Claro. que de ahí totalmente, justo como lo mencionas, tener esa parte de entender o de comprender de alguna otra forma las prácticas basadas en evidencia, híjole, son algo en lo que yo continuamente sigo trabajando, en lo que de alguna otra forma yo considero que es bastante a veces complejo. Igual no sé, me gustaría platicar esto contigo si no llegaste a esta parte como de entrar, a mí me pasó que llegué como que a ese extremo de decir, ok, no, todo tiene que ser artículos y lo demás, y de alguna otra forma me di cuenta ya a lo largo del tiempo que al final de cuentas eso no es del todo práctica basada en evidencia, ¿no? Sino es más tomar el concepto que nos traen los investigadores respecto a la pregunta que se hizo y poder extrapolarlo a tus clientes, a la población. Digo, no sé si tú pasaste también como por este proceso o de alguna otra forma fue antes de entrar a esta, como que esta ventanita del fitness, digo, igual como me lo comentabas, ¿no? Tal vez en la especialidad igual pasaste por toda esta etapa, no sé si la hayas pasado. Sí, yo creo que todos lo vamos a pasar en algún momento, ¿no? O sea, Sí, sí. esta parte en la que, pues justo el síndrome del impostor o Dunning-Kruger, ¿no? Tú lees algo nuevo y tienes poca base sobre ese aprendizaje y piensas que dominas esa base, ¿no? Y conforme vas avanzando en conocimiento te das cuenta que hay dependes y que depende y que depende. Y bueno, esos dependes te ayudan a ver cuando lees un artículo, la información sobre la población objetivo, el protocolo, ¿no? Cuánto pesaban, cuánto medían, qué edad tenían, se hizo para enfermedades, la población fue deportista, no fue deportista, pero te vas dando cuenta que todos esos datos que la mayoría no piensa o no ven en el artículo que leen en el abstract, ¿no?
según este estudio, y lo peor es que lees la conclusión. En este estudio se determinó que en esta población, esto, y a pesar de eso se quieren quedar con un sesgo de información. A mí me conviene quedarme con estas 5 palabras que dicen la hipertrofia se maximiza si entrenas al fallo. Ok, sí, sí. Te quedas con ese sesgo porque todavía no tienes ese pensamiento crítico, ¿no? Ujú. Entonces, pero conforme lees más y lees más y lees más, dices, es tanta información que necesito a alguien que me ayude a caerlo. Es cuando Totalmente. vienen los autores o leer cosas de autores de estos que, por ejemplo, Brad Schoenfeld tiene su libro, ¿no? Ujú, sí, Entonces, sí. tiene un montón de artículos en su libro, evidentemente, de donde se sacó, pero te da como los escenarios. Entonces, hay un artículo sacó esto, otro esto, otro Ujú. esto, otro esto, pero con toda esta información puedes llegar a tal. Entonces, conforme ves cómo llegan ellos, creo que empiezas a aprender a llegar tú Sí, claro. a tu manera, a tu estilo. No es que tengas que copiar como llegó él, Ujú. ¿no? Pero empiezas a tener ese pensamiento crítico. Por eso los libros son una muy buena guía, Sí, porque te hace caer a la conclusión que cayó otro. Y si lees otro libro sobre el mismo tema, sobre otro autor, que también es muy bueno, ¿no? Te darás cuenta, por ejemplo, que James Krieger ujú, y Stuart Phillips, ujú. bajo misma información, caen en conclusiones distintas. Ok, Y esos choques dices, oye, pero estos choques son los que hacen el conocimiento, ¿no? totalmente. Entonces, así es como vas haciendo como tu pensamiento crítico. Y al final te das cuenta, um, Jay, yo lo admiro un montón y no necesariamente comparto todo lo que dice Jay, Ujú. ¿no? Pero sin duda como coach es buenísimo. Yo lo admiro muchísimo con su trabajo, la información que comparte, pero eso, tú cómo lo traspolas a tu realidad, Claro. ¿no? Porque ella habla de su realidad, es un entrenador y evidentemente él se va a fijar en aspectos de rendimiento deportivo, ¿no? Ujú, Y de maximizar esas capacidades que tú buscas físico-atléticas o de hipertrofia, ujú. pero tal vez no se va a fijar en el aspecto de salud, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. con médico del deporte yo tengo un enfoque en la parte de prescripción de ejercicio que no necesariamente empalma con la forma de pensar de maximizar las cualidades físico-atléticas, ¿no? Sí, sí, Sino sí. maximizar parámetros biológicos, parámetros metabólicos. Ok. Entonces, reduces un montón de parámetros que maximizan lo otro, Ujú. pero que no los necesitas para maximizar el estado de salud. Ok. Entonces, pero bueno, vas haciendo juntas de aquí, juntas de allá, juntas de todos lados, ¿no? Ese es el criterio que te haces, ¿no? Porque al Sí, sí. final todos los escenarios son distintos y las realidades de la población objetivo que va a hacer ejercicio es distinta. Sí, totalmente. Digo, ahí justamente igual ese punto, como que muchas veces, particularmente a mí también me llega a pasar que a veces como que tienes este miedo a veces como de llevar la contra en algo, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma muchas veces, justo tal y como lo dices, ahí es donde realmente se crea el conocimiento en cuestiones de que a lo mejor no coincido con tu punto, pero creo que es esta parte de hacer dialéctica en las cuestiones de poner mi punto, poner mis bases, pones tu punto, pones tus bases y al final de cuentas como que platicar y hacer como que toda esta ida y vuelta de conocimiento respecto a todo, creo que al final de cuentas, justo como lo mencionas, como que de ahí puedes sacar néctar, juguito de conocimiento respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Y por otra parte, igual creo que tenemos muchas veces esta exposición que tú igual tienes muy grande en redes sociales y que quieras o no el hecho de que a lo mejor compartas cierta información, no sé, cierta historia, cierta infografía, lo demás, exponencia ya no solo a lo mejor a la consulta, ¿no? Sino ya que el hecho de tener redes sociales exponencia o pone a la vista tu punto de vista, valga la redundancia. Entonces, de alguna otra forma, es bastante natural que alguien no coincida contigo, ¿no? Digo, en esas cuestiones, por ejemplo, igual me gustaría platicarte. Me di cuenta que al inicio, cuando empezabas a subir tus posts, igual tenías este formato de grabarte tal cual, hablando de un tema y subirlo. Digo, en esas cuestiones quería preguntarte, ¿por qué se te ocurrió ese formato? Digo, ¿lo hacías más por la parte de como que querer sacar algo en cuestiones de un tema? Digo, porque es algo que a veces a mí me llegaba a pasar de que, chin, quiero decir algo, pero una infografía me queda corta o no tengo tiempo para hacerla porque pues igual el diseño y lo demás, entonces pues a veces como que intentas decir, ok, pues puedo grabarme un simple video, a mí últimamente he tratado de subir reels, como que tratando
poner el máximo resumen, en pocas palabras, de cierto tema, ¿no? Pero entonces quería preguntarte igual eso, me dio mucha curiosidad ese formato que empezaste a subir ya hace algún tiempecillo en tu Instagram. Sí, yo creo que, pues bueno, yo no soy muy fan, no soy muy bueno en esta parte de diseño, ¿no? Ok. Entonces, algo que fuera atractivo visualmente y que te jalara, no tenía ni cómo hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, era un video, el pequeño alcance que pudiera tener, pues bueno, quien lo vea, quien le interese, lo va a ver, le va a dar like, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero sí quería tratar de compartir información que valiera la pena, ¿no? Ok. Y la forma fácil era pues, un video. La cosa es que hasta el video daba nervio, ¿no? Sí, sí, Esa sí. parte de, me estoy grabando y me da nervio grabarme y otra vez, 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 y te quitaba tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, afortunadamente me hice académico y Ujú. bueno, ese nervio se te va quitando y ahorita se me hace más fácil grabarme un video. Sin embargo, el formato se me facilitó mucho ya Ujú. porque, pues, la práctica, ¿no? O Sí, sea, totalmente. simplemente un camarada me ayudó a hacer algunos, como 2 meses, algunas publicaciones, me mandó un diseño como base, con ese Ujú. me quedé y me gustó y pegó. Y ese es el que uso actualmente para los posts de información. Como Ujú. dices, súper resumido, Sí, ¿no? sí. O sea, la información trato que sea muy caída, que sea muy básica Ujú. y que te permita jugar con la información que tienes, ¿no? No Total. como tiene que ser así, más bien, esto es lo que existe, tú sabes qué haces con ello, ¿no? Totalmente. No creo que ahí esa parte como de ver estas, yo los veo como pequeños dardos, ¿no? Como pequeños anclas que lanzas y al final de cuentas, justo es creo que bastante complejo, por no decir imposible, como poner toda la información respecto a todo este tema, matizar el tema en infografías o incluso en la misma publicación nada más escrita de Instagram o en historias, ¿no? Pero justo si tú de alguna otra forma pones como que la base respecto al tema, incluso tu perspectiva tal cual, pues muy probablemente a una que otra persona curiosa va a decir, oye, pero ¿cómo dice eso? ¿Por qué dice eso? Y creo que de ahí muchas veces muchas personas pueden anclarse justamente una de dos, o a seguir investigando o a tal cual enviarte un mensaje a ti, digo, respecto a eso, ¿no? A veces creo que esos mensajes son muy alivianadores, ¿no? Que nada más una persona te manda así porque tenía una duda respecto a cierto tema o así, y a veces a mí me ha pasado que a veces hasta me quedo platicando ahí por notas de voz y lo demás, porque no sé, es entretenido porque son personas tal cual que tienen una duda genuina respecto a un tema, ¿no? Claro, y no lo hacen con afán de estar jodiendo, ¿no? Sí, claro. Que eso es importante. También está el otro extremo, Sí, el claro. que no piensa para nada como tú, te manda un mensaje atacándote, o Sí, sea, sí, sí. y no vale la pena. Yo ante esos siempre es estás en todo tu derecho de pensar lo que tú quieras, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y con eso, no sé, siento que se les baja bastante el humo, ¿no? El Ujú. hecho de que les digas, como tú veas, está bien. Yo te comparto lo que para mí está bien también, ¿no? Por distintos motivos. Pero cuando te mandan uno diciendo, oye, es más súper interesante, que no sé qué, o pidiendo ayuda, sí, sí te da gusto porque al final lo haces con la intención de saber que a alguien le sirve. Justamente. El hecho de que alguien te conteste diciéndole, me sirvió y quiero más, como, oye, a alguien le llegué. Sí, Tal sí. vez no es mucho, pero le llega a alguien y a partir de eso se Ujú. comunicaron, les nació y van a seguir investigando o te buscaron para, ¿tienes alguna referencia? Está súper padre eso, ¿no? Sí, creo que sí. Digo, ahí totalmente justo es esta parte como de hacer crecer un poquito más tanto el conocimiento en general como que ampliar un poco las perspectivas. Igual siento que últimamente en esta eh, última oleada que ha venido en cuanto a la divulgación en redes y lo demás, se me hace muy interesante porque con la gran mayoría de personas que he hablado, tanto por ejemplo en estas cuestiones de a ti mismo de enviarte mensajes, súper accesible y lo demás, la gran mayoría de personas son igual de accesibles y creo que se está quitando un poco el tabú de esta parte de, no, es que si quieres saberlo, págame o págame una consulta o lo demás. Creo que esta parte como de literalmente poner lo que sabes, las perspectivas, tus fuentes, tus referencias a lo demás, decir qué cursos tomaste, cómo estás llevando tu educación continua. Creo que igual esa apertura últimamente como que ha alimentado muchísimo la parte como que igual de querer seguir investigando sobre el tema y seguir creciendo el mismo
pues el mismo ambiente de esta parte del entrenamiento para hipertrofia. Digo, no sé si ha sido así durante este tiempo que has llevado, si no llegó a algún punto en el que tal vez te topaste con personas que dijiste, chin, digo, ahorita que veníamos platicando igual de esta parte de los haters, igual tal vez con personas que decías, híjole, como que no está padre a veces toparse con esas paredes y sobre todo pues cuando vas iniciando, digo, ya no en la cuestión profesional porque tú de alguna otra forma ya estabas formado profesionalmente, pero pues como que la parte de comunicar, de divulgar en redes, como que igual esa parte de entrar, como de toparse a veces con muchas paredes, digo, no sé cómo tú llevaste esa parte. Y esta parte de entrar, yo creo que me pasaba eso mm, de qué van a pensar de mí, no la gente que no conozco, Ujú. la gente que conozco, ¿no? Era el qué va a pensar de mí mis profesores, Ok. que mis profesores, de verdad, tuve unos profesores que idolatro todavía, que son, algunos tienen sus libros son coautores en libros de obesidad, en rehabilitación cardíaca, tienen, pues, o sea, de verdad, los admiro un montón. Entonces, esta parte de, ¿y qué va a decir de mí? O sea, si ve que subo una babosada, ¿no? ¿Qué va a decir de mí el doctor, ¿no? Y decía, no, no me voy a animar, mucho cuidado con lo que pongo y la referencia y cómo sacas tus conclusiones. Después te das cuenta que no lo van a ver, ¿no? Ok, sí, O sí. sea, no lo va a ver porque no son así, o sea, no, su intención no es atacarte y decirte, es que haces por eso. No, no lo va a ver porque no le interesa lo que tú tengas que aportar porque él te lo aportó a ti, o sea, él ya lo sabe, Sí, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, como él ya lo sabe, él va a seguir viendo cosas que sean de su interés porque se enfoca en él, Sí, ¿no? claro. Quizá más adelante que yo tenga algo distinto a lo que él hace en su vida diaria, pues tal vez diga, ah, mira, esto está interesante. Pero Sí. mientras no lo van a ver. Y lo mismo me pasa a mí con personas que son colegas y que Ujú. sé que son muy buenos, veo su publicación y no la veo, le doy like, pero no la veo, porque es información que ya conozco y Sí, que yo claro. sé que él no va a decir una tontera porque tiene una buena base, Ok. ¿no? Y ya Ujú. lo fui, pero no lo ves, no es como, ay, vamos a ver en qué se equivocó, ¿no? Para atacarlo. No, Totalmente. Sí, ¿para sí. qué? ¿No? Simplemente te enfocas en lo tuyo, sabes que él también está creciendo, tratas de apoyarlo y cuando hacen sus tonterías, bueno, tal vez te enteras por otro. Y yo Ok. creo que me ha pasado que, ¿viste la babosada que dijo? Y vas y le dices en privado, ¿no? ¿Qué necesidad Claro. hay de exponer a las demás personas? Sí, claro. No, pero bueno, mi miedo era ese. Mi Ujú. barrera era qué van a pensar de mí mis profesores. Ujú. Después entendí que no lo van a hacer, o sea, no te van a decir nada, te van a dejar crecer. Tienes tu proceso como todos los demás, ¿no? Y así fue, de verdad. Nadie nunca de mis profesores me ha dicho algo malo, Sí, ¿no? claro. Y yo siempre tuve así como el miedo, ¿qué van a decir de mí? Pues, y no, después de eso, los demás me dan igual, ¿no? Sí. Porque no sé con qué bases me lo van a decir, no sé cómo piensan, no, y por qué debería importarme tanto la aceptación de personas que no son cercanas a mi persona y que no formaron parte de mi formación. Esa es mi forma de pensar. Si estás en redes, tienes que estar consciente de que vas a tener ataques, Sí, totalmente. ¿no? Y que nadie te va a hacer enojar y que nadie te va a hacer, eso depende de ti. Si tú Ujú. eres capaz de tolerar la carga de redes sociales, eres capaz. Si no, no lo hagas. Porque el constante ataque y regreso, pues, digo, tal vez te pueda hacer crecer por decir tonteras, pero ¿para qué? ¿No? Si Sí, eres capaz, hazlo. Si no, pues es tu salud mental, no la de los demás, no de los que peleas, tu salud mental. sí, claro. Entonces, yo creo que en mi caso eso fue. Y una Ujú. vez que superé el miedo de que iban a pensar mis profesores, me fui, ¿no? Ok. Y creo que no ha ido un mal camino, ¿no? Totalmente. No digo esa parte, sí, o sea, cuando tal vez cierta persona, a mí me pasó que cuando empecé igual a hacer pláticas, de repente cierta persona que yo ya seguía de tiempo me empezó a seguir, lo demás, como que te da ese nervio de decir, chin, ahora voy a subir la historia, pero ¿cómo la voy a, o sea, como que empiezas a sobrepensar absolutamente todo y tal cual, y justo como lo dices, al final de cuentas, sea sea lo que subas, siempre te van a dar like, porque de alguna otra forma te entienden, te comprenden y sobre todo de alguna otra forma te conocen. Entonces te van a apoyar. Eso, justo como lo dices, igual no te exime de cometer errores. Y Claro. también esta parte de, creo que igual yo sí soy bien consciente de, o bueno, más bien dicho, yo siempre voy
con la banderita de, es que si hay que equivocarse para crecer, definitivamente. O sea, creo que hay que a veces pisar donde no para entender que ahí no hay que volver a pisar. Entonces creo que igual como que tener esta parte de aventarse y de ver qué puede suceder respecto a cierta cosa y lo demás te hace justamente, o sea, crecer. Y también, y justo esa parte que mencionaste, muy, muy importante, la parte de la salud mental. Igual quería preguntártelo en las cuestiones tanto de redes también, pero pues al final de cuentas, pues tú ya tienes una carrera profesional como médico. Mi pregunta va más hacia esa parte de la salud mental, tanto en tu carrera, tu especialidad, cómo es algo que conllevas con ella. Creo que al final de cuentas es un tema que a veces, muchas veces no se llega a tocar y creo que definitivamente es algo, pues vaya, que muchas veces rige lo que hacemos en nuestro día a día sin que nos demos cuenta. Entonces, nada, a mí particularmente me gusta mucho preguntar esto con personas que de alguna u otra forma tienen una gran formación profesional, porque definitivamente, igual ahorita me gustaría que me lo contestaras, hay puntos en los que vaya, dar ese extra definitivamente cuesta un poco de más, te hacen entrar ciertas dudas respecto a eso. Digo, platica un poco cómo ha sido ese aspecto de tu vida. Um, pero en sí la parte de redes sociales o en general mi salud mental de mi vida. En general, sí, sí, igual supongo que va muy añadido en ciertas cosas con redes, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que mm, um, yo creo que es difícil la parte de mi salud mental, no, o sea, porque Ujú. creo que he pasado por etapas donde he sido muy susceptible a lo que los demás piensan de mí, o sea, esta parte en la que necesito aceptación. Alguna vez la pasé. Si no hago feliz a los demás o si no complazco a los demás, yo tenía un conflicto, o sea, pero también tenía otra parte en la que era como creído, mucho, muy creído. Ok. Está un aspecto en el que era como ególatra y algunas personas que me caían mal. Evidentemente, cuando te cae mal alguien, no buscas su aceptación, ¿no? Claro, no. Pues les contestas mal, no te pones sus zapatos, eres poco empático. Ujú. Y pues fui pasando por esas etapas en las que conocí personas bastante humildes en mi vida, pero que me interesaban mucho. Ok. Entonces, yo no fui a psicólogo ni nada por el estilo, pero creo que ellos fueron mi psicólogo en mi vida, ¿no? Esas personas Ujú. que llegaron y me dijeron, cabrón, cálmate, ¿no? O sea, hay más gente en el mundo y tienes que pensar cómo se sienten los demás, no puedes contestarles así, tienes que poner sus zapatos y esto es como la forma resumida, ¿no? Evidentemente, yo también me sentía mal cuando ellos me hacían sentir mal porque yo tenía actitudes malas y yo pensaba que um, más bien que queman mil a ellos, ¿no? Pero Ok. poco a poco te vas dando cuenta que no. Y pues fui cayendo en esta parte en la que hay que tratar de ser empáticos, ¿no? Hay que tratar de compensar, de entender a las demás personas por qué están en su situación, algo los tiene ahí y pues tratar de, no, de ser lo menos mamón posible. Cuando me atacan es cuando sí soy mamón, este, Ok. especialmente en mi trabajo, o sea, si me están diciendo que no trabajo porque hago todo lo posible porque todo salga bien, todos nos podemos equivocar, pero Sí, cuando me dicen, ¿no hiciste tu trabajo? Es como, a huevo que sí lo hice, no mames, ¿no? Vale. sí, sí, Para claro. eso, este, pues ya. Luego en medicina no te enseñan a hacer como esta parte toda contraria. En medicina además te alimentan el ego. Ok. Entonces, si entras ególatra, sales más ególatra. Por fortuna entré a una especialidad en la que no son así. Yo no Ok. me topé con gente ególatra en mi especialidad, todos son muy humildes, muy humildes. Qué chingón. ¿Qué pasa esa moto? Todos son muy humildes y yo creo que es una de las cosas que más aprecié en mi especialidad. Sin embargo, nadie te enseña a tratar a los demás. Y cuando tomé el curso de NAS, Ok. me topé un montón con pared. Creo que cuando tomé el curso de NAMS es cuando empecé a publicar más, porque fue esta parte de tienes que comprender a las personas con obesidad. Las personas con obesidad tienen un proceso muy distinto cada uno que los hizo llevar su aumento de peso. No están así porque quieren estar, pero fui pensándolo como en no solo las personas con obesidad, todos estamos en un punto en el que tal vez no queremos porque las cosas nos llevaron hasta aquí, ¿no? Totalmente. Entonces, ya sea físico, ya sea mental, ya sea económico, lo que sea, Ujú. ¿no?
pero luego somos muy buenos para criticar, pero no nos ponemos en los zapatos de los demás. Y en el curso de NAMS que vienen estas estrategias cognitivo-conductuales, la escucha y todo esto, y el tener que aprender a escuchar a los pacientes, ¿de Ujú, acuerdo? Lo que lees, lo trato de aplicar. Entonces, hacía todo lo posible, porque ahora soy muy malo escuchando, y hacía todo lo posible por ponerles atención a mis pacientes y te vas dando cuenta que sí tienen mucho que contar y que la mayoría va porque tiene otro tipo de problemas que les ayuda cuando los escuchas. claro, Entonces, mis consultas, yo no me puedo dar el lujo de darlas media hora porque es plática, 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 totalmente. a Sí, sí, la sí. chocha, ¿no? El hacerlo sentir más autosuficiente, ayudarlo a buscar estrategias, etcétera, te das cuenta que tienes que necesitas de esa humildad, ¿no? Entonces, mi salud mental ha sido como, fui muy ególatra cuando no sabía nada. La gente que me rodeaba afortunadamente me bajó, me puso los pies en el piso y todavía cuando hice este curso de NAS, Ujú, benditos ellos que se me hizo más fácil poder entender más a los demás pacientes, no solo personas con obesidad, todos. Todos sí, buscamos algo en especial cuando empezamos un programa de algo. Y totalmente. ser empático para lograrlo, necesitas a personas que te den las herramientas para salir de los limitantes, Ok. porque Ujú, las limitantes son las que hacen que no regreses. claro. Entonces, ayudarlos a cumplir el ciclo de precontemplación, contemplación, ¿no? Todo Ujú. esto, pues bueno, ya lo vas aprendiendo poquito a poquito, pero pues me llevó un montón de años. Hay quienes tienen esa capacidad, nacen con esa empatía, son todos un angelito. No todos somos así, ¿no? Yo batallé muchísimo, muchísimo. Listo, pues regresamos a la segunda parte de esta plática. Digo, no sé si quieres agregar algo un poquito al punto que estabas mencionando, mi buen Juan. No, pues yo creo que básicamente eso. No. No, sí creo que ahí, híjole, tocaste igual muchísimos puntos interesantes respecto a eso. Mira, yo te platico. Yo ahorita, justamente la próxima semana, inicio mi regreso a clases. Voy a entrar al séptimo semestre de nutrición, estoy estudiando nutrición. Ujú, Y tenemos como que esta parte igual, justo en la carrera, que para esto, todo lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud, todas están en cierta parte aquí de mi estado y solo nutrición la mandaron casi casi hasta el otro lado, ¿sabes? ujú, Entonces a veces teníamos laboratorios y pues nada, teníamos que trasladarnos para ir a justo a esa parte. Entonces cuando íbamos a esa parte, tal cual, siempre se hace como que esta fama de no, pues es que los médicos son así, y que desde los estudiantes y tas. Y no sé, creo que es algo, vaya, que muchas veces se puede tomar como de, ah, no, en cierta especialidad es así, ¿no? A mí me ha pasado escuchar eso de que no, los que cirujanos son así, más o menos, como que ya casi, casi el arquetipo de lo que debe ser en forma conductual, tanto un médico o una especialidad. Y creo que al final de cuentas sí es algo bien, híjole, puede llegarse a tornar un poquito, incluso yo diría peligroso en esas cuestiones, ¿no? Porque sin que nos demos cuenta muchas veces como que alimentamos esta misma parte de ese tipo de conductas y que al final de cuentas lo más importante e interesante es justo que tratamos con personas, ¿no? Igual, justo con lo que mencionas de la consulta. Yo he llevado pacientes durante un tiempecillo, por ahí más o menos de un año, pero igual hace no mucho empecé a implementar esta parte, pues, de tener consultas justamente así, por medio de Zoom. Y tal cual, o sea, yo pues al inicio dije, no, pues hoy tengo 3 consultas, pues de ahora más o menos, ¿no? Y las agendé, tas. Tal cual, y a mí siempre me gusta empezar pues diciéndole pues que cómo están y lo demás. Y pues nada, o sea, prácticamente una consulta me tomó lo de las 3, o sea, me di cuenta que es bien interesante el hecho de ponerte con el paciente frente a frente desde esta parte de ver cómo va con sus objetivos, de qué está pasando en su vida y tal cual. Hay muchas personas que te empiezan a platicar respecto a eso y creo que al final de cuentas igual, justo está en nuestra labor, tanto escucharlos para, o sea, sí por esta parte de ser empáticos, totalmente, creo que eso igual como que nos hace saber cuáles son sus necesidades, pero al mismo tiempo creo que eso igual forma parte muy importante pues de la intervención, ¿no? Porque al final de cuentas debes de conocer el contexto de la persona para claro, poder saber qué estrategias tomar, ¿no? Digo, al final de cuentas, ahí podría decirse que es donde realmente se lleva la práctica basada en evidencia, ¿no? Porque al final de cuentas, sí tenemos que cierta recomendación fue lo que concluyó cierto estudio en cierto grupo de personas,
pero esa, muy probablemente esa recomendación no lo puedas llevar tal vez en una persona que trabaja en un trabajo que le exige estar parado y moviéndose y y solo tiene de 2 a 3 días para entrenar y esos ya son de 1 hora, hora 20, como que ahí es donde tienes que empezar China, aflojar, estirar, ver qué está pasando. Y creo que al final de cuentas ahí es donde igual podemos sacarle mucho provecho a esta parte, ¿no? De las recomendaciones, de todo el espectro que nos da la evidencia, más que blanco y negro, creo que igual es esta parte de que estemos conscientes del medio y entender que, ok, tal vez esta recomendación, que no es del todo óptima, pero es suficiente para este momento, ¿no? Creo que al final de cuentas es entender Claro. eso y ver el contexto de esa persona y de ahí ir moviéndote tal cual, a entender como que, ok, tienes este ritmo de vida y lo demás. Entonces creo que ahí es algo pues, sumamente interesante, ¿no? Esta parte de que estamos prácticamente de día a día con personas que son pues prácticamente otro mundo aparte del de nosotros, son más que nada más ver calorías y entrenamiento y pasos, ¿no? Sí, claro, es que luego pensamos que tenemos que cumplir con las guías, ¿no? Con las recomendaciones establecidas y eso tiene que tenerlo toda persona y tiene que cumplir el óptimo. Si no cumples el óptimo, estás mal. Y no, no puede ser así. O sea, tú Ujú. tienes que buscar el óptimo para el escenario del paciente. Y si no te permites hablar con él, si no te permites conocer sus conductas, qué hace cuando está fuera, qué hace cuando viaja, qué hace cuando se va de parranda, qué hace cuando... Si no conoces eso, no puedes proporcionar estrategias, porque al final, yo alguna vez lo hice. Te voy a enseñar nutrición, te voy Ok, a enseñar lo que deberías conocer. Presentas, haces tu diapositiva, tu presentación bonita, clase uno de la primera consulta, clase 2 de la... Y te voy a enseñar a... ok, No, eso no va a pasar. O sea, tu paciente no está para aprender nutrición contigo. No, no está totalmente. para aprender las bases que tú tuviste en primer año. No está para eso. Está para que tú evalúes su escenario y le enseñes a manejar su escenario. Ok, Y como cada paciente es completamente distinto, te das cuenta que no puedes preparar clases. No puedes prepararle clases de, es que cuando reduces el porcentaje de grasas saturadas disminuye tu riesgo. No puedes hacer eso. Tienes que darle herramientas prácticas para que haga intervenciones y para que haga detecciones, ¿no? Pero no puedes enseñarle algo estructurado. Tal ok. vez si va a un programa de control de peso en el que va a ir 6 meses, un año, ¿no? Y va a haber clases cada semana en un grupo de personas es distinto, Sí, sí. ¿no? O sea, al grupo de personas le vas a enseñar programa de control de peso, educación. Está bien, eso tiene que ir. Pero cuando está en tu consulta privada, consulta, lo que debes evaluar es el escenario donde la cagó. Ok, sí, sí. Platícame, ¿dónde te sientes más vulnerable? No, pues es que los fines de semana, fíjate que voy a la barbacoa, a la birria aquí con mi familia, Ujú. pero siempre se me hace bien difícil no poderme comer 4 tacos y aparte ¿no? Entonces, una vez que empiezas a ver lo que hace, fuera de, empiezas a darle estrategias. No esperas decirle, no, es que ya no puedes comer birria. Sí, sí. No, pero ¿qué puedo hacer para mejorar mi conducta cuando estoy en la birria? Ok, Y que me sienta satisfecho de lo que hice y que haya disfrutado de la convivencia. Y que entonces es cuando te das cuenta que tienes que platicar con cada paciente su escenario para poder darle estrategias. Algo que no te enseña nadie eso es la evidencia pasada a la práctica, ¿no? Es un libro de texto que te dice, le va mejor cuando hace estas cosas y tú lo acercas a esas cosas con estrategias de su vida. Pero eso es muy difícil entenderlo. Yo creo que cuesta años, cuesta práctica, cuesta pacientes, se te van a ir pacientes en el proceso, que lo hiciste mal, pues sí, la vas a regar, no somos perfectos, pero tienes que permanecer ahí tratando de mejorar tu práctica clínica. Tengo una paciente que me mandó los entrenamientos de uno de sus instructores, ¿no? ujú. Y el güey sube cosas en redes sociales que es una verga, güey. Sabe mucho. Tiene mucha formación académica, tiene mucha buena información, Ok, pero ¿por qué no ha cambiado su forma de trabajar? Su sí, trabajo sigue siendo de vieja escuela. ok, Su trabajo sigue siendo al fallo, sigue siendo un mismo ejercicio tras otro ejercicio para el mismo grupo muscular, tras al ya no puedes más, series brutales, ¿no? Que tú dices, este entrenamiento está horrible, pero el cabrón sube muy buen contenido sobre entrenamiento.
Ujú. Es difícil cambiar tus hábitos. No necesariamente el que tengas estudios hace que cambies tu forma de trabajo que tienes quizá de 15 años atrás o Totalmente. 20, ¿no? Entonces, lo difícil es eso, que tienes que tratar de modificar todo lo que vas aprendiendo, incorporar a tu práctica. Si no lo intentas incorporar, pues sí, todo tu estudio se va por el caño a la hora de tratar al paciente, porque al final está en tu currículum, Totalmente. Sí, ¿no? creo que ahí, no, esa parte de, y digo, mira, ahí te va, creo que muchas veces como que toda esta parte de redes sociales, al final de cuentas, yo a veces lo contemplo que como es una forma más de promocionarte, ¿no? Tal vez hoy en día redes sociales son una herramienta gigantesca y creo que nosotros tenemos esta parte de que, ok, estamos en redes, subimos reels, infografías, tas, y eso requiere una inversión de tiempo, ¿no? Requiere que tal vez no sé si vas a subir respecto a un tema, pues te avientes un clavado a literatura, te avientes un clavado a buscar información, a entender el tema para poder exponerlo, ¿no? Y al final de cuentas, te repito, toma tiempo. Entonces, a veces yo, vaya, concluyo que podría ser que muchas veces se nos olvida que pues hay personas o que se nos olvida que queremos promocionar nuestra parte pues de asesorías, ¿no? Y que justamente no cambias ni el formato, no cambias nada. Digo, hace no mucho a mí me empezaba a pasar las cuestiones de los formatos. Yo desde hace un tiempo trabajaba con Google Drive con mis pacientes y digo, ok, seguiré trabajando por ahí, pero ¿por qué no cambia el formato? ¿Por qué no que se vea más bonito? ¿Por qué no más que les guste? ¿Por qué de alguna otra forma no más intentar de recabar más información? Creo que eso al final de cuentas, justo como lo mencionas, es donde te empiezas a dar cuenta de, no, pues, o sea, si hay prácticas, si hay el óptimo de cierta cosa, pero no puedo. O sea, tal cual aquí no se puede, es ilógico, no lo puedes extrapolar, o tal vez sí, pero tal cual el paciente te va a decir, oye, pero estoy bien madreado, ¿cómo voy a hacer todo eso? Oye, es que este día esta semana me la pasé muy mal, terminé con mi novia, tengo exámenes. Le digo, no, pero tuviste que entrenar, tuviste que haber cumplido con tu energía. O sea, creo que al final de cuentas igual eso nos hace como que justamente sensibilizar y más que nada darle la importancia a las conductas. Digo, hace no mucho, creo que ahí en la revista de Más, subió, no recuerdo, fue de este año justamente la edición, pero este de Erin Helms hablaba respecto a un metaanálisis respecto a las conductas que tenían personas que perdieron peso en el largo plazo. Y es algo muy interesante cómo era proporcional a medida que las personas o las personas que tenían, mantenían más la pérdida de peso, justamente había más este tipo de conductas, entre ellas las cuales estaban comer suficiente proteína, comer suficiente verdura, tener establecido uno que me llamó muchísimo la atención, es que tenían establecido, por ejemplo, lo que iban a comprar al súper o en su despensa y no compraban más, tal cual. Digo, es algo que no vemos, es algo como de, oye, esta es tu dieta, ¿eh? Hazla. Pero al final de cuentas no vemos qué conductas hay detrás y creo que las conductas son muy poderosas porque al final de cuentas es lo que va a hacer que se sostenga y va a hacer que a lo mejor sí, tal cual no te he dado, no sé, tal vez no has seguido la dieta al 100% durante 2 o 3 semanas, pero de alguna otra forma tienes buenas conductas y seguiste perdiendo grasa, no necesariamente porque no seguiste lo del papel. Entonces creo que como que esa apertura al manejo, de ser un poquito más holgado en el manejo, pero sobre todo caer en el entendimiento de esta parte de los buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos en cuanto igual a cuestiones de actividad, pues creo que son la herramienta más grande, pero justo como lo mencionas, alguna vez igual lo platicaba en otro podcast, hacerlo simple igual requiere su complejidad, tal cual, o sea, requiere equivocarse, requiere, vaya, tener un buen dominio de respecto a cierta información para tal vez entregarla de una forma bastante simple, se requiere creo que un proceso bastante complejo, ¿no? Ay, sí, yo creo que es otro tipo de inteligencia, güey. O sea, el tú dominar un tema en su profundidad y ser Uh -huh. capaz de caerlo a alguien que no conoce nada del tema, no mames. Es durísimo, ¿no? Entonces, a la hora de plasmarlo en un papel, llevo mucho que se vende, de hecho, hasta hice yo unas cuando terminé el curso de Jay, Uh -huh. y ahora pienso, error, güey, ¿no? Haces tus plantillas, dices, para que te ajuste la carga automáticamente, lo sentí así, bla, bla. Uh -huh. Mañana no lo vas a sentir igual, güey, ¿no? Totalmente. O pasado tal vez no lo sienta igual. Yo estoy considerando que su escenario es el mismo que hace 3 días y que lo va a repetir en las mismas condiciones. Eso no va a pasar, ¿no? Es poco probable. Entonces, estas formas de manejar la intensidad relacionadas a el RER o a percepciones, no Uh -huh. necesitas ser RER. Puedes enseñarle que tiene que sentir sin que sea RER. Uh -huh. Depende el nivel que tenga, pues mientras más nivel tiene, más posible que domine el RER. Ok, Pero mientras menos tiene, posiblemente eso es suficiente decirle, no falles adrede. Y ok. ya.
le va a ir bien, ¿no? Porque es nuevo, difícilmente se va a sobrecargar, sus tejidos difícilmente van a tener una mala adaptación cuando eres nuevo, etcétera, ¿no? Claro, Consideras cosas de, le voy a facilitar las cosas para que se quede, para que le guste, para que se sienta autosuficiente. Más allá de el óptimo de lo que dice la literatura, ujú, pues buscas el apego del paciente, ¿no? totalmente. Bueno, pero creo que sí es muy complicado plasmar en el papel el hecho de, porque te decía los del Excel, es que tienes que poner esta carga y tienes que subir la sobrecarga progresiva. Ujú, Y justo a Daniel Álvarez, ¿no? Subía así, es que es la sobrecarga progresiva. totalmente, el buen Dani. Y ese súper buen video, güey. Qué forma de clarificarlo no es el subir más peso, no es el descansar más, digo menos, ¿no? No es más denso, no es más intensidad, no es más frecuencia, no es eso. Es imponer un estímulo superior al que tienes de tu adaptación actual. Se acabó, ¿no? Eso, ¿Cómo? Como sea, pero puedes hacerlo por percepción. Y totalmente. esa ya es una forma, ¿no? Siento que él usa el mismo peso, pero lo hice más lento, ¿no? Y Ujú, fue una variable que se me antojó hacer hoy, ¿no? totalmente. La factibilidad de programar las cosas es que puedes programar qué estímulos le metes, Ujú, sí, sí. pero no necesariamente es malo meter estímulos distintos cada vez, ¿no? Ujú, Tal vez no sea el óptimo, pero pues si buscas solo estética, ujú. ¿no? Si Sí, sí, buscas claro. masa grasa, o sea, si no buscas desarrollar al máximo tus cualidades físico-atléticas, ¿qué más da? ¿No? No, Totalmente. no eres alguien que se dedica al alto rendimiento, ¿qué más da? Disfrútalo, ¿no? Y Totalmente. tenemos que enfocarnos en eso, en enseñarles a disfrutar su progreso. Entonces, la facilidad de hacer un programa así oye, te pongo algo muy simple en un programa que la intensidad sea red y tú vas a determinar todos los días cómo te sientes para ver qué levantas. Y, Totalmente. y es un rango la hipertrofia, o sea, no es un número, no es un segundo más menos de descanso, no es eso, ¿no? Disfruta tu proceso, considera que cuando te sientes listo para rendir, descansa lo suficiente, etcétera. Y le facilitas mucho al paciente las cosas, ¿no? No el, ay, ¿cuánto peso era? Ya se me olvidó. Y déjame ir a verla. Ay, es que tengo que subirle 2.5. Ay, pero aquí nada más hay de 5 en adelante. Totalmente. Lo complicamos demasiado para algo que puede ser muy fácil. Y yo creo que es precisamente por eso, porque estudias tanto que dices, no, es que el óptimo dice esto, la recomendación es más o menos esto, ¿no? Pues no, Sí, no, totalmente. no por ahí, ¿no? Sí, creo que hay como que esa facilidad de decir, de quitar esa parte que igual ya platicábamos respecto a eso, ¿no? De nada más kilos, al final de cuentas como que entender igual, caer en todo lo que ya realmente podemos conformar o podemos conceptualizar como progreso, o sea, como definirlo como progreso, es gigantesco. Y justo como lo mencionas, o sea, al final de cuentas, justo si ayer tuviste, regresando al ejemplo, ¿no? Un examen, dormiste 2, 3 horas, ¿cómo vas a de alguna otra forma rendir con los mismos kilos durante los mismos, tal vez hasta incluso series durante el entrenamiento respecto a eso? Creo que hay como que esa manipulación respecto de parte, por ejemplo, del coach y también creo que del cliente es algo muy interesante porque al mismo tiempo como que le das como que todo este abanico de opciones, creo que de alguna u otra forma, tal vez no directa, más indirectamente, el cliente aprende justamente porque tiene pues toda esta parte, por ejemplo, del RIR, ¿no? Que cuando es un cliente completamente nuevo, ok, como que va a decir, ¿cómo está esto y lo demás? Y empieza como que a él mismo intentar, como que él mismo a ver ciertas cosas, te las platica, tú le retroalimentas y cuando ves son 2, 3, 4 meses, ya es normal entrenar con RIR, o sea, ya lo puede de alguna otra forma mandar así completamente en forma modo robot, por decirlo así. Lo mismo las cuestiones de anotar, como que a veces se ve como de, ay, no, es que anotar es como que no, que quién sabe qué y lo demás, cuando es algo que si lo haces a largo plazo es simple, es al final de cuentas creo que hasta parte del entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Yo creo, digo, yo les pido a los que son nuevos, ¿no? O sea, yo Ujú, sí utilizo RAR, y le pido a los que son nuevos. Si no te conoces, trata la tarea. ujú, Pues conócete, llega al fallo. Solo considera qué ejercicio es para ver si necesitas a alguien que te ayude. No te vayas a quedar con la barra abajo, ¿no? ujú, Y esas cosas. Pero bueno, conforme lo hacen, vas aprendiendo, ¿no? totalmente. Ahora, también hay que conocer tu población objetivo, Ok. ¿no? Si se trata de prescripción de ejercicio y no Ujú, se trata solo de recomposición, cambia. ok. ¿Para qué utilizo el RER? No son sujetos que les interesa ni siquiera aprenderlo y Ujú, que les vas a complicar su existencia aprendiendo algo que no quieren.
Ok, Para empezar, ni quieren hacer ejercicio. Casi, casi, porque, es que es mi salud y bueno, me dijeron que tengo que. ok, ¿Tú qué haces para introducirlos al mundo del ejercicio, que tengan el máximo beneficio y que genere el mínimo esfuerzo? ok. Eso complica el escenario, ¿no? Sí, sí. Tengo que inventarme algo que no sea, porque los que van por recomposición disfrutan y hasta te dicen, quiero más, ¿no? Sí, sí. Es que se me hace muy poquito, es que, ¿y qué pasa con el otro lado de la moneda? ¿Qué pasa con una paciente con cáncer, ¿no? Ujú. Que la mandaron a que hiciera ejercicio y tú dices, no, es que el óptimo es este, no, espérate, Sí, sí, ¿no? claro. Ujú. Vamos a buscar el escenario en el que, ¿qué tienes que sentir? Te vamos a ir enseñando, te vamos a llevar por que no te lesiones, te vaya gustando, te lleve 15 a 20 minutos, no sientas que te roba tiempo, etcétera, ¿no? Lo mismo en el paciente con obesidad, lo mismo en el paciente con hipertensión, ¿no? Pero ya no tienes una población físico-atlética o que busca recomposición, simplemente busca mejorar su salud y no ha hecho nada nunca antes para hacerlo, Ok, porque no le gusta. ¿Cómo le haces que se quede? totalmente. Es otro reto, ¿no? Sí, sí. Entonces, y tal vez muchos no se vayan a quedar, pero con los pocos que se puedan quedar, porque al final, bajo la misma prescripción, bajo el mismo programa, Ujú. pues tener 200% variabilidad en la respuesta. O sea, el mismo programa, en dos personas con características similares, va a haber quien llegue y te diga, me encantó, fue lo mejor, no sabes, fue increíble, me sentí súper bien, bla, 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 bla. Ujú. Y va a haber otro que va a llegar y te va a decir, fue horrible, ¿eh? La peor experiencia de mi vida, no lo vuelvo a hacer, Ok. bajo el mismo programa. Ujú. Entonces, esos escenarios, el conocerlos y saber manipularlos, se puede salir de tus manos porque al final el que se fue y no va a volver. Pero tratar de mejorar para los demás, esa es la idea, ¿no? Entonces, me decía una de mis alumnas, es que tengo un paciente que batalla mucho para hacer 7 días. Entonces, le pido que camine 7 días, ¿no? Y yo, pero ¿por qué si batalla le pides que haga 7? ¿No? Totalmente. Pues es que las guías dicen, no, las guías dicen 3 a 5 para empezar. ¿Tú por qué quieres que haga 7? ¿No? Ujú. Pues es que si hace más es, tranquila, a ver, si estás viendo que batalla, ¿por qué no le reduces y lo vas aumentando poco a poco para que se adhiera? O Sí, sea, claro. es difícil que lo haga. Además, le pides, porque también me dicen, no, y le pido que lo máximo que tolere hacer. Además, le pides que llegue a su máximo esfuerzo cada vez que lo hace. Ok. Esta va a ser tan loca. Yo no quiero Sí, esto, sí, ya sí. no puedo más, ¿no? Entonces tienes que contemplar esos escenarios de no puedo empezar pidiendo a alguien que tiene 35 40 50 años sin hacer nada, que Claro. empiece siendo el óptimo, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces vamos a llevarlo de la mano poco a poco, mínimo esfuerzo, que tenga un beneficio. Tal vez al principio no tenga el máximo, pero te voy a llevar al máximo. Dame Ujú. tiempo y te voy a llevar por el camino que no se te haga difícil, que tengas una herencia, te sientes autosuficiente y empieces a mejorar tu calidad de vida, Ok. ¿no? Entonces, un escenario muy distinto, Sí. ¿no? Es Ujú. que la ley dice que no, 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 no. Sí, No, totalmente. mientras más no es mejor. Mejor es que se quede a largo plazo, Totalmente. No, ¿no? y ver no al óptimo como el es óptimo o no. Creo que al final de cuentas igual es como vamos a hacer la intervención respecto y caminar hacia el óptimo, intentar llegar hacia el óptimo, ¿no? Al final de cuentas igual creo que justamente ese es el camino que nos puede como que de alguna otra forma justo dar la permanencia en el largo plazo. Digo, qué bueno que nos comentaste toda esta parte. Digo, particularmente yo no estoy bastante inmerso en los temas en cuanto a la prescripción de ejercicio, tal vez en pacientes con patologías, en distintas poblaciones, y creo que es muy interesante tenerlo en cuenta y que nos los platiques de esta manera, porque justo igual, porque a veces nosotros podemos caer también en esta parte de nada más ver recomposición, bodybuilding, recomposición y bodybuilding, y no al final entender lo realmente beneficioso que es el ejercicio en absolutamente todas las poblaciones, pero justo y como lo mencionas, en el punto justo, ¿no? Al final de cuentas, o sea, ni más ni menos, lo que necesita y al final de cuentas tal vez sí ir escalando, pero tener justo pues esta curva de aprendizaje para poder que se quede ya como un hábito, ¿no? Que creo que ahí es donde realmente están los beneficios, cuando ya el ejercicio es el hábito, ¿no? Claro, como la nutrición, ¿no? O Totalmente. sea, tu papelito, tu papelito no es un régimen, es una Exacto. guía. Es una guía en lo que te enseño cómo tomar mejores decisiones, porque no te lo puedo enseñar tú en una consulta. A mí me costó
no sé, 4, 5, 10 años, aprender todo lo que sé para que tú vengas a una consulta y creas que un papelito va a ser, no, esto es una guía y espero que te apegues en lo posible a ella. En el proceso yo te enseñaré a tomar mejores decisiones, Ujú. pero necesito que seas honesta y me platiques cuando la riegues y que vengas cuando sientes que no lo hiciste. Porque la mayoría de los pacientes te dicen, es que no la seguí, mejor vengo, mejor agéndame para el otro mes. No, 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 a ver, espérate. Cuando la sigues no me interesa verte. Sí, totalmente. Quiere decir que todo fue bien en tu vida, ¿no? Y Ujú. le quitas el espacio a alguien que tal vez no fue todo bien en su vida y que tuvo conflictos y yo no soy psicólogo, pero puedo ayudarle a tomar mejores decisiones en relación a ejercicio y nutrición durante los conflictos de su vida, Sí, claro. ¿no? Ujú. Entonces, a mí no me sirve que vengas cuando todo lo hiciste bien. Me Sí, sirve que vengas cuando cosas salieron mal, porque es claro. cuando puedo detectar y enseñarte a tomar decisiones, Ok. ¿no? Y es en lo que trato de enfocarme en mi consulta. Platícame, ¿qué hiciste? ¿Dónde te fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Salieron cosas mal? Cuando todo está bien, pues, ¿qué hago? Sí, súper rápida la consulta. Ah, no, todo está bien, pues todo está bien. No necesitas esforzarte, no, Ok, no necesitaste poner más de tu parte para que todo mejorara. ok. O sea, todo estaba tan en orden en tu vida que sentiste que todo era benéfico. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Sí, ¿No? totalmente. De hecho. Entonces, yo trato de enfocarme en eso en mi consulta, Ujú. primordialmente, pero sí siento cada vez que me dicen, es que no la has seguido, mejor regéndeme, a ver, espérate, 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 ¿no? Ahorita es cuando más necesito que vengas. Vamos a platicar, ¿no? Totalmente. Y ya vemos. Y cuando lo hagas bien, por mí no venga 6 meses, no me importa. Estás siguiendo el ritmo, estás siguiendo una guía, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que es un enfoque, cada quien tiene el enfoque como mejor le parezca, como prefiera manejarlo, pero creo que es un enfoque que a mí me ha funcionado mucho para cambiar hábitos en mis pacientes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, ahí 100% coincido con esa parte. Yo justo nunca había como que visto, nunca había puesto esa óptica. O sea, justo de que pues si estuviste bien en todo, pues realmente pues sigue, continúa, adelante, ¿no? Cuando pasan cosas malas, como que puedes ver los baches, puedes detectar tal vez los eslabones débiles del paciente y decir, ok, pues vente, vamos a reforzarlos, vamos a ver qué pasó, por qué pasó, entender el contexto. Entonces creo que justo, mira, nunca lo había visto desde esa óptica y creo que es algo pues sumamente interesante y creo que al final de cuentas igual nos alimenta a poder nos retroalimenta a poder tener como que esta visión y este contexto pues con el paciente, ¿no? Pues nada, mi buen doc, digo, ya igual para no quitarle mucho de su tiempo, decirle nada, que fue un gustazo platicar contigo, realmente te sigo por redes y lo demás, pero como siempre lo he dicho, creo que al final de cuentas la plática, el poder estar en tiempo real igual es otra cosa y realmente agradezco mucho el tiempo que dispusiste de tu vida para poder tener esta charla, que realmente disfruté, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ángel. De verdad, muchas gracias por invitarme y espero que después podamos echarnos otra plática de estas, igual y empezamos a enfocarnos a otros aspectos de la vida que también pueden ser clave, Sí, ¿no? totalmente, no, sí, 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 por supuesto, la invitación está súper abierta para que vuelvas aquí a caer al canal. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Aquí abajo en la descripción de YouTube, en el video, voy a dejar las redes sociales del buen Doc para que vayan a seguirlo. Pues nada, ya saben, contenido de pura calidad ahí para que anda subiendo el buen Doc. Igual a quienes estén en Spotify, pues dense una vueltita por YouTube para que pues igual puedan entrar a redes sociales y pues seguir al buen doctor Juan Manuel. Juan, nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Hasta Cuídate. luego, que estés muy bien, Ángel. Bonita noche. Bye bye. Bye.